Bienvenido a otro estudio del Instituto Bíblico del Aire. Les invitamos a unirse a nosotros en este estudio de la Palabra de Dios, elaborado por el Dr. Dick Goodward. Hoy comenzamos a estudiar el primer libro de los profetas mayores, el profeta Isaías. Aprendamos más de este estudio en la voz de Jehiel Ortiz González. Bienvenidos a otra clase del Instituto Bíblico del Aire. Nuestro estudio da una introducción y una visión general de toda la Biblia, llevándonos a una aplicación devocional y personal de la palabra de Dios. Ahora empezamos a estudiar los profetas, uno a la vez. El primer profeta que veremos es uno de los profetas mayores. Su nombre es Isaías. Los profetas se dividen en dos clasificaciones, profetas mayores y profetas menores. Esto se debe a que los profetas mayores escribieron más y los profetas menores escribieron menos. Al pensar en profetas mayores y menores, el mayor profeta es Isaías, debido a que el libro de Isaías es el más largo de todos los libros proféticos, con 66 capítulos. A medida que consideramos la vida de Isaías y examinamos su profecía, nos encontramos con la definición del caminar de un profeta. En nuestra última sesión presenté lo que he llamado perfil de un profeta. Eso también sería un buen título para el estudio de Isaías, porque Isaías y su profecía son un buen perfil de la esencia de un profeta. Isaías pertenecía a la nobleza judía. La tradición rabínica nos dice que Isaías estaba relacionado con el rey Usías y el rey Joás por medio de su padre. Esto significa que Isaías se sentía cómodo en los palacios y en presencia de los reyes. Durante el periodo histórico en el que los profetas vivieron y tuvieron su ministerio, del año 800 a 400 a.C. aproximadamente, hubo varias potencias mundiales. Después de que los babilonios conquistaron los asirios, los medos y los persas conquistaron Babilonia y luego los griegos conquistaron los persas, es importante saber que Isaías vivió durante el tiempo que Asiria era la potencia mundial dominante. La capital de Asiria era Nínive. Isaías vivió antes que Asiria invadiera el reino del norte y conquistara su capital, Samaria. Las 10 tribus del norte llamadas Israel estuvieron en cautiverio. Ellos se conocen como las tribus perdidas de Israel, porque nunca se supo más de ellas. Gran parte de la predicación de Isaías era una advertencia al reino del norte que la invasión asiria venía como un juicio de Dios sobre ellos por su pecado de idolatría. Después de que los asirios habían invadido el reino del norte, conquistado y exiliado las 10 tribus del norte de Israel, los asirios se volvieron al sur e invadieron el reino del sur. Conquistaron 46 ciudades amuralladas de Judá. Los ejércitos asirios llegaron hasta las puertas de Jerusalén y se llevaron 200,000 personas como cautivos a Asiria. Sin embargo, cuando el ejército asirio llegó a las puertas de Jerusalén, Isaías tuvo su brillante obra como profeta. El rey del reino del sur de Judá durante ese periodo de la historia fue un rey llamado Ezequías. Ezequías era un hombre espiritual y un gran guerrero de oración. Ezequías escribió 10 de los salmos. Cuando los asirios llegaron a las puertas de Jerusalén, su general gritó insultos a los hombres que custodiaban la ciudad. Cuando este general asirio gritó sus insultos, desafió al pueblo de Judá a rendirse, envió una carta al rey Ezequías en la que decía que el reino del norte confiaba en su Dios y que no hizo nada bueno por ellos. Todos ellos están muertos o están en Asiria. No les ha sido bueno confiar en su Dios. Ezequías tomó la carta en el templo y la extendió delante de Dios y dijo: Dios, aquí están los insultos, aquí está todo. Mientras que Ezequías estaba suplicando a Dios por la vida de su pueblo, Isaías tuvo una revelación. Isaías fue al templo y le dijo a Ezequías que la liberación iba a venir porque Dios había escuchado su oración. Isaías dijo a Ezequías que el ejército asirio iba a enviarles un mensaje diciendo que por el camino que vinieron se irán y que no entrarían a la ciudad. Y cuando llegaron allí esa noche cayeron muertos 185,000 de una plaga en el campamento de los asirios. A la mañana siguiente, cuando se descubrieron los cadáveres, el ejército recogió sus cosas y se retiraron a sus casas. Cuando llegaron de nuevo a Asiria, la profecía de Isaías se cumplió cuando los 2 hijos del general lo asesinaron.
¿Puede apreciar por qué le dije que era un tiempo de esplendor para Isaías? Humanamente hablando, se podía decir que si no fuera por la influencia y el ministerio de Isaías, los asirios hubieran llevado al exilio tanto al reino del norte como al reino del sur hasta extinguirlos. Isaías tenía un ministerio estratégico dinámico. Profetizó que los ejércitos asirios tendrían que retirarse y regresar a su casa, y el reino del sur de Judá sería salvado. Isaías vivió 100 años antes de que Babilonia conquistara a Siria y se convirtiera en la primera potencia mundial. Conquistó Judá y tomó Judá en cautiverio. Isaías nos da uno de los mayores ejemplos del ministerio de predicación de un profeta en la Biblia. Isaías predijo el hecho de que Babilonia iba a conquistar a Siria y también el reino del sur y que los tendrían cautivos. Esta predicción se hizo 150 años de que ocurriera. Isaías también profetizó el regreso de la cautividad de Babilonia. El ministerio profético de Isaías es uno de los mayores ejemplos de predicación que se puede encontrar en la Biblia. Aunque Isaías vivió 150 años antes de que Persia conquistara a Babilonia, Isaías profetizó que Persia iba a conquistar a Babilonia. Isaías incluso dijo el nombre del emperador persa, Ciro el Grande. Después que Isaías nombra a Ciro el Grande, le profetizó: usted va a emitir un decreto que va a hacer posible que el pueblo de Judá regrese de Babilonia y reconstruya su ciudad, su templo y su país. Esta es una de las predicciones más extraordinarias del ministerio de un profeta en la Biblia. El historiador judío Josefo nos da algunos detalles interesantes sobre el regreso de la cautividad de Babilonia. Josefo añade algunos detalles interesantes. Nos dice que los ancianos habían tomado la profecía de Isaías y se la habían mostrado a Ciro el Grande. Ellos explicaron que su antiguo profeta que vivió hace 150 años lo había llamado por su nombre. Había dicho que Ciro el Grande iba a liberar a su pueblo. Según Josefo, la revelación fue lo que movió a Ciro el Grande a emitir su famoso decreto. Otra razón por la que creemos en la gran profecía de Isaías es que el decreto de Ciro, que se lee en los primeros capítulos de Esdras, es una cita exacta, verso por verso, palabra por palabra de la profecía de Isaías. Cuando se considera el impacto de la vida y el ministerio de este hombre, se puede entender por qué a Isaías se le refiere como el príncipe de los profetas. Isaías predicó durante al menos 50 años, posiblemente 60 años. Él vivió en la época de 5 reyes de Judá y 6 reyes en Israel. El ministerio principal de Isaías era de Judá. A pesar de que tenía mucho que decir acerca de lo que vendría al reino del norte en Asiria, su ministerio primario y preocupación era Judá. Si desea obtener una perspectiva histórica sobre Isaías, lea cuidadosamente los primeros versículos de su profecía. Ezequías era un buen rey. Acaz fue un rey muy malo. Manasés era un rey muy malo. En el momento de Manasés, Isaías clamó contra su maldad y la tradición nos dice que Manasés condenó a Isaías a muerte. La tradición dice que Manasés puso a Isaías en un tronco hueco y cortó a Isaías en 2 pedazos como si fuera una madera. Muchas personas creen que Hebreos 11:37 hace referencia a Isaías cuando dice que algunos de los héroes del Antiguo Testamento fueron aserrados. Hay una manera correcta de dividir el libro de Isaías. Los primeros 39 capítulos son, evidentemente, una sección de Isaías. Los capítulos 40 al 66, los últimos 27 capítulos, son una segunda parte de Isaías. Hay varias razones para estas 2 secciones distintas. Esto no significa necesariamente que hubo 2 Isaías. Los primeros 39 capítulos del libro de Isaías son el mensaje de Isaías para advertir al pueblo de Dios acerca de la invasión y el cautiverio de parte de los asirios, y que Isaías dice el juicio y castigo de Dios. Los últimos 27 capítulos de Isaías son un mensaje de salud y consuelo. Es como si los primeros 39 capítulos de Isaías fueran una cirugía espiritual y los últimos 27 capítulos la recuperación que sigue a la cirugía. Los primeros 39 capítulos de Isaías son realmente una incisión en el pueblo de Dios. Su mensaje es muy parecido al mensaje de los otros profetas en el Antiguo Testamento.
A partir del capítulo 40, Isaías gira en una esquina y presenta otro mensaje diferente. La segunda sección de Isaías comienza así: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Los últimos 27 capítulos de Isaías son un mensaje de consuelo. Los 66 capítulos del libro de Isaías han hecho que la gente establezca paralelismo con el libro de Isaías y la Biblia en sí misma. El libro de Isaías ha sido llamado la pequeña Biblia. Piense en estos paralelos intrigantes. Hay 66 capítulos en el libro de Isaías. Hay 66 libros de la Biblia. Isaías se divide en dos secciones con 39 capítulos y 27 capítulos. La Biblia se divide en dos secciones. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. La primera sección de Isaías se lee como un Viejo Testamento con muchas advertencias sobrias y solemnes y un mensaje de castigo. La primera parte de Isaías revela la verdadera condición del hombre y el hombre podía encontrar solución en Dios. A continuación, la segunda parte de Isaías es muy parecida a la del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con Juan el Bautista predicando los sermones de Isaías, la voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Esa es precisamente la misma forma en que la segunda parte de Isaías comienza. Estos paralelismos entre el libro de Isaías y la Biblia son increíbles. Quiero mostrarle lo que debe buscar en el libro de Isaías, el libro más grande en la Biblia. Cuando se lee un libro tan grande, puede ser útil saber dónde buscar los puntos devocionales de este libro. Un solo estudio no es tiempo suficiente para estudiar todo el libro en profundidad, por lo que me gustaría que nos enfocáramos en los capítulos 5, 6, 11, 40, 53, 55 y 61 del libro de Isaías. Estos son realmente los grandes capítulos del libro de Isaías. Hay un problema cronológico en el libro de Isaías porque los sermones de Isaías que se citan aquí no se registran en este libro en el orden en que Isaías los predicó. Está colocado en el libro en el orden en el que él recuerda que los predicó. Lo mismo sucede en el libro de Jeremías. Algunos de sus últimos sermones son colocados al principio del libro y algunos de los primeros sermones están en el final porque no están en orden cronológico. Me gustaría considerar dos pasajes del libro de Isaías que nos ayudan a familiarizarnos con el hombre mismo, tanto con su ministerio como con su mensaje. El primer paso está en el capítulo 6, que es una descripción del llamamiento de Isaías. El capítulo 6 de Isaías incluso podría ser una descripción de la conversión de Isaías. Todo el pueblo de Dios en la Escritura tiene su experiencia espiritual. Estas personas se acercan a Dios de una manera significativa. Por eso tienen una misión de Dios que es significativa. Los grandes obreros de Dios son en primer lugar los grandes adoradores de Dios. Usted encontrará que todos ellos tienen una experiencia. Como resultado, tienen una búsqueda significativa y luego una significativa misión. En el capítulo 6 de Isaías tenemos una descripción de la experiencia espiritual de Isaías. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitar a tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y graba sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿Hasta
¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Esa es la historia de la experiencia espiritual de Isaías, su conversión. Esas palabras, es quitar a tu culpa y limpio tu pecado, son las que se escuchan cuando alguien se ha convertido. Isaías tiene una experiencia espiritual que va más allá de la conversión y podía considerarse como un llamamiento. Este es el acercamiento de Isaías a Dios. Todos estos hombres que buscan a Dios en esa manera recibieron la comisión. Ahora ve. Siempre hay una misión cuando hay una búsqueda significativa. Usted puede hacer la observación de que cuando se estudian las experiencias espirituales de los hombres de Dios en la Escritura, todos ellos tienen experiencias que pueden ser descritas como experiencias de búsqueda. Como Isaías experimenta ese acercamiento a Dios, oiga estas palabras: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces escucha a Isaías expresar su compromiso de esta manera: heme aquí, envíame a mí. Este patrón es reiterativo en la Escritura. Un hombre de Dios que no se acerca no es enviado. Todo pueblo de Dios que realmente busca a Dios siempre va a ser comisionado. La cuestión en la última instancia es la siguiente: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Lo importante es el resultado de sus experiencias, no los detalles de sus experiencias. Los detalles de sus experiencias son muy variados. Jacob lucha con un ángel. Moisés habla con Dios en una zarza. Job habla a Dios en un torbellino. Los detalles son diferentes. Mientras que Isaías estaba adorando en el templo, tuvo esta gran experiencia como si hubiera un terremoto y el templo se derriba. Es decir, cuando Isaías vio a Dios, Isaías dijo: mis ojos han visto al Rey. Los detalles de estas experiencias varían, pero los resultados son muy similares. Cuando estos hombres realmente tienen una visión de Dios, una revelación de Dios, dicen: he visto a Dios. No pueden encontrar las palabras para expresar la santidad de Dios y la grandeza de Dios. Asimismo, no pueden encontrar palabras para expresar su propio pecado. Cuando Dios les dice que busquen en sus corazones, Dios dice a cada uno de ellos: mírate. Entonces Dios dice: ahora mira hacia arriba. Entonces Dios siempre dice: ahora miren a su alrededor y vayan. Ese es el patrón en todas estas personas cuando experimentan el buscar a Dios. Cuando miran hacia dentro de sí, a todos les sucede lo mismo. Antes de que Job mirara su interior, él dijo: yo estoy bien, yo estoy correcto, yo sé que ando en rectitud. Cuando Dios le habló a Job, le dijo que se examinara, y cuando Dios le mostró a Job su interior, Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿No es interesante que Isaías hiciera lo mismo? Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿Por qué todos ellos están de acuerdo en que Dios es santo y majestuoso, que no pueden encontrar palabras para expresar la experiencia de conocer quién es Dios? Vea la experiencia de Isaías de esta manera. En primer lugar, como resultado de la experiencia de Isaías con Dios, se ve su confesión. Él dice: soy un hombre de labios inmundos. Se ve su purificación. Este es el resultado de su confesión. Es quitar tu culpa y limpio tu pecado. Luego observe su llamado. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Luego observe su compromiso. Heme aquí, envíame a mí. Finalmente su comisión: anda y di a este pueblo. Isaías fue uno de los más grandes predicadores que jamás predicaron. Sin embargo, Dios le explicó: Isaías, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Estas personas no se van a convertir porque tienen libre albedrío y han optado por alejarse de mí. Pero quiero enviarte de todos modos, porque quiero que escuchen mi mensaje. No van a escucharte. Hay que ser un predicador muy fuerte para eso. Supongamos que usted es realmente un gran predicador, pero nadie viene a escucharle. ¿No sería esto muy duro? Bueno, esa era la misión de Isaías.
He visitado misioneros como Isaías. Una vez visité algunos misioneros en el extremo norte de Pakistán, a menos de 200 millas de Rusia, China y Afganistán. Eran médicos, habían estado ahí desde hacía 25 años y nunca habían visto un musulmán venir a Cristo como resultado de todo ese trabajo médico que ofrecen gratuitamente a la población musulmana. Abrían las puertas de su hospital cada mañana y recibían un centenar de personas con problemas médicos. Estas personas musulmanas no iban a estos médicos cristianos extranjeros solo como último recurso. En consecuencia, sus condiciones físicas eran grotescas. Mientras estos misioneros médicos estaban tratando sus problemas médicos grotescos, les decían a estas personas que esta atención se le estaban prestando en el amor de Dios y el amor de Cristo. Esos médicos dedicados presentaban a Cristo a sus pacientes musulmanes. En ese momento, yo los visitaba en un hospital de Pakistán que había estado ministrando a la población musulmana durante 25 años y nunca habían visto un musulmán venir a Cristo como resultado de su testimonio a través de la atención médica gratuita. Cuando estábamos tomando el té, uno de ellos me preguntó: «Pastor, ¿cuándo cree que puedo sacudirme el polvo de los pies e ir a otro lugar? ¿Cuándo cree que tengo el derecho de hacerlo?». Recuerdo haber dicho a la misionera: «No tengo ningún derecho a responder esta pregunta para usted. El único que puede responderle esa pregunta es el que lo ha enviado aquí». Cuando Dios nos envía a algún lugar, cuando tenemos el encargo de hacer algo, la confirmación de la comisión no siempre es lo que llamamos fruto. No tiene por qué ser lo que llamamos éxito en el mundo, lo que llamamos frutos en la iglesia. Estos grandes profetas, casi todos ellos, no tenían audiencia. Ellos fueron ridiculizados, se burlaban, fueron encarcelados y algunos de ellos fueron martirizados. Cuando examinemos a Jeremías, su corazón se romperá cuando lea todas las cosas que le ocurrieron. Cuando Isaías escucha: «Te encargo que prediques a gente que nunca te va a responder», estoy sorprendido por su compromiso. Isaías preguntó simplemente: «¿Cuánto tiempo será?». Isaías no dice: «Bueno, entonces, ¿por qué me envía? Quiero decir, si no van a escuchar, ¿por qué debo ir?». Eso es lo que la mayoría de nosotros diría hoy. La respuesta de Isaías es simplemente: «¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que estén listos para escuchar?». Y Dios dice: «Hasta que todos estén muertos o llevados como esclavos y su país esté absolutamente devastado y abandonado». Lo que llamamos fruto es responsabilidad de Dios. Hemos aprendido de Isaías que nuestra responsabilidad es hacer fielmente lo que Dios nos llama y nos encarga a hacer. El resultado, nuestra obediencia a la comisión de Dios, es asunto de Dios. Si va a compartir el evangelio de Cristo o la enseñanza de la palabra de Dios, recuerde esto: los resultados que desea ver cuando comparte el evangelio y enseña la palabra de Dios no son posibles sin el Espíritu Santo. Solo Dios, el Espíritu Santo, puede producir resultados. Usted no puede hacer eso. Los resultados deben venir de Dios. Mi responsabilidad y su responsabilidad es hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Hemos conocido a un siervo de Dios que fue usado poderosamente por Dios. Algunas de las más grandes profecías de la Biblia fueron predicadas por este hombre y registradas en el libro que lleva su nombre. Podemos construir la vida de Jesucristo mediante la lectura de las profecías mesiánicas en el libro de Isaías. Dios los bendiga mientras estudiamos la profecía de Isaías. Planee unirse con nosotros la próxima vez, porque vamos a continuar estudiando al que muchos llaman el príncipe de los profetas, el profeta Isaías. ¿Alguna vez se ha acercado a Cristo? ¿Alguna vez, al igual que Isaías, ha visto que usted es de labios impuros, que vive como gente de labios impuros? Es nuestra oración que usted confiese al Señor y le pida que lo purifique, y que como Isaías usted diga: «Heme aquí, envíame a mí». Ahora le invitamos a que descargue gratis los materiales que acompañan a esta serie de estudios. Visite nuestra página en internet transmundial.org/IBA, transmundial.org/IBA, o escriba el correo electrónico iba@transmundial.org,
Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.